Esta lección presenta la reacción del rey Nabucodonosor a las predicciones futurísticas descritas por Daniel en su encuentro previo. La profecía incluye un sueño, una estatua y la respuesta a una oración. Su desarrollo nos mostró la superioridad de la sabiduría de Dios sobre la sabiduría humana al predecir eventos futuros. Cuando sus consejeros no pudieron darle explicación a su misterioso sueño, Nabucodonosor proclamó el decreto de muerte contra los sabios, incluyendo a Daniel. Pero Daniel oró fervorosamente a su Dios, y el sueño y su interpretación le fueron revelados. Daniel le explicó al rey que la imagen que se le había mostrado representaba una serie de poderes mundiales. Estos poderes gobernarían al mundo desde Babilonia hasta el fin del tiempo. El último reino sería establecido por Dios mismo. Fue representado dramáticamente por la roca que desmenuzó a la imagen. A esta profecía la llamamos una profecía de bosquejo. Da un bosquejo básico para las profecías más detalladas que se encuentran en los capítulos posteriores de Daniel. Lamentablemente, Nabucodonosor no aprendió de su sueño. Puesto que la roca golpeó a la imagen en los pies, probablemente razonó que él, la cabeza de oro, estaría a salvo. Las palabras de Daniel volvieron a hacer eco. El orgullo de Nabucodonosor detestaba la idea que, aunque él estaba seguro, su reino no duraría. Acicateado por el motín, decidió desafiar la profecía de Dios. Como el soberano más poderoso del mundo conocido, Nabucodonosor se propuso defender su imperio. Ninguna profecía judía habría de obstruir sus ambiciosos planes de gloria eterna. No satisfecho con ser solo la cabeza de oro, Nabucodonosor comisionó una imagen colosal hecha enteramente de oro. La imagen se levantó en honor a Anu, un dios babilónico. Cada dios tenía un número religioso místico. El número de Anu era 60, la cifra básica en el sistema babilónico. Así que levantó la imagen de 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Para asegurarse la completa lealtad de su imperio y la seguridad de su dinastía, reunió a todos los oficiales de las provincias y los obligó a postrarse delante de su imagen. La imagen dispuso el escenario para otra prueba de verdadera adoración. ¿Cederían los seguidores de Dios sus principios y se postrarían delante de la imagen? Para compartir la conclusión de esta historia, escuchemos a Alejandro Bullión en su tema, Lealtad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa. Hoy estudiaremos una de las más impresionantes historias del Antiguo Testamento. Una historia que tiene abundantes lecciones para los días modernos en que vivimos. Tiene que ver con la vida de los 3 jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Si estos muchachos se hubieran postrado delante de aquella imagen, eso habría sido desobediencia a un claro mandamiento de Dios. Ustedes recordarán en nuestro primer programa, señalamos que uno de los asuntos que continuamente aparece en Daniel tiene que ver con la verdadera adoración y con la obediencia a los mandamientos de Dios. En esta historia veremos estos 2 puntos como tema central. Recordemos que el punto central de Daniel tiene que ver con los últimos días, una comprensión de las historias que se encuentran en el libro de Daniel. Las experiencias de Daniel y sus amigos son esenciales para nuestra comprensión del libro en sí. Todas ellas están relacionadas con las profecías y nos dan una perspectiva práctica de cómo debemos aplicar algunos de los principios bosquejados en el libro de Daniel. Dentro de unos momentos
veremos cómo el libro de Apocalipsis predice el tiempo cuando la verdadera adoración será prohibida y el pueblo de Dios será obligado a adorar en forma contraria a los mandamientos de Dios. Pero su verdadero pueblo, el pueblo de Dios, permanecerá obediente a pesar de todas las circunstancias. Ustedes recordarán que en nuestro último programa les animé para que tuviesen a mano papel y lápiz de manera que puedan repasar los puntos importantes de cada lección. Personalmente, yo puedo recordar mucho más cuando tomo notas. Así, si en este momento no tienes lápiz y papel, ¿por qué no buscas uno para tomar notas? ¿Listo? ¿Podemos comenzar? Comencemos entonces. Después de levantar la gran imagen en la planicie de Dura, Nabucodonosor invitó a todos los gobernadores más importantes a su dedicación. La Biblia dice lo siguiente: y envió el rey Nabucodonosor a juntar a los grandes, los asistentes y capitanes, y oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Una tablilla de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia, que fue traducida y publicada en 1956, indica que se levantó un serio motín en el ejército de Nabucodonosor en diciembre del año 594 a.C., en el 10º año de su reinado. Nabucodonosor aplastó rápidamente la rebelión y dice la tablilla que degolló a muchos de su propio ejército. Es muy probable que por esta razón Nabucodonosor decidiera llamar a todos los oficiales para la dedicación de su imagen. El no postrarse delante de esa gran imagen habría sido considerado como un acto de alta traición. Entonces se dio la orden, y el pregonero pregonaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, el pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que se postrare y adorare en la misma hora, que no hiciere esto, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Los babilonios se tornaron muy fervorosos con esta amenaza pendiendo sobre su cabeza. Así que la escena ya está lista. No será una decisión fácil, porque todo aquel que rehúse adorar la imagen perecerá. Imagínense, si pueden, cuán seguro tiene que estar uno de lo que cree para poder sobreponerse ante tal presión. Obedecer a Dios bajo tales circunstancias no habría sido fácil para nadie. Tu religión inevitablemente tendría que significar mucho para que pudieses respetar tus principios y hacer lo que tú consideras correcto delante de la pena de muerte. Noten lo que ocurrió inmediatamente. El texto bíblico dice: por lo cual, en oyendo todos los pueblos el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. No se necesita mucha imaginación para reconstruir la escena. Allí estaban los camellos y hermosos caballos árabes. Había gran pompa y ceremonia, y destellos de grandeza, oro y gloria por todas partes. Por sobre todo esto, la gigantesca imagen resplandeciendo bajo la luz del sol. La tecnología y el costo involucrados en su construcción deben haber sido tema de conversación por espacio de muchos meses. Cuando el heraldo del rey de repente dio un paso al frente e hizo el anuncio, y se escuchó el sonido de la música, dice el registro,
que toda la gente, como una grande ola en el estadio, cayó de rodillas y adoró a la imagen. Pero entonces, abriéndose paso por en medio de los guardaespaldas del rey, vinieron algunos de sus espías. El texto bíblico afirma: en este mismo tiempo, algunos varones caldeos llegaron y denunciaron a los judíos, diciendo al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, se postrase y adorase la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorase, fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Yo casi puedo detectar el veneno y el aguijón de esas palabras. Noten bien lo que ellos dijeron. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia. En otras palabras, no los podían soportar porque eran extranjeros y todavía estaban en posiciones de autoridad, inclusive sobre los mismos caldeos. ¿Pueden imaginarse ustedes cómo se habrán sentido estos tres hombres al permanecer de pie mientras todo el mundo se postraba en masa? No podían pasar desapercibidos, claro. Podría haber sido muy fácil racionalizar y decir que en realidad no estaban adorando la imagen, sino que solo estaban respetando una orden del rey. Pero ellos sabían que su fidelidad a Dios estaba en juego y era mucho más importante que cualquier cosa. ¿Recuerden ustedes ese mandamiento que específicamente prohíbe la falsa adoración? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que para los hebreos, postrarse habría sido simplemente desobedecer a uno de los explícitos y sencillos mandamientos de Dios. Nuevamente vemos los dos puntos centrales de adoración y obediencia en esta historia. Recuerden antes que el tema central del libro de Daniel tiene que ver con los últimos días. En poco tiempo veremos cómo es que el libro de Apocalipsis igualmente toma ese mismo tema y nos explica que en los últimos días se le ordenará al pueblo de Dios a prestar un tipo de adoración completamente contraria a los 10 mandamientos de Dios. Pero su pueblo verdadero, así como Sadrach, Mesach y Abednego, permanecerá fiel hasta la muerte. Cuando los 3 hebreos fueron llevados delante del rey, naturalmente Nabucodonosor, sin lugar a dudas, les hizo recordar que él los había sacado de la esclavitud para convertirlos en príncipes de su reino. Los había colocado encargados de las provincias. Yo imagino que el rey dijo más o menos así: después de todo lo que hice por ustedes, yo pensé que por lo menos me apoyarían en esto. Mis amigos queridos, noten ahora la presión sobre los 3 jóvenes hebreos. Es una presión que viene a un nivel personal. Sin duda el rey debe haber tenido mucha afinidad con estos jóvenes porque les dio otra oportunidad. A veces la gente me dice: no puedo hacer lo que Dios espera de mí, adorarle exactamente en la forma que Él quiere. Eso puede afectar mi trabajo, mi familia. Bueno, si alguna vez te has visto tentado a pensar que estás tan comprometido con otra persona que no puedes obedecer a Dios, piensa en esos jóvenes hebreos. Porque no hay nadie que estuviese más comprometido con una persona que Sadrach, Mesach y Abednego con Nabucodonosor.
Él los había sacado de la condición más baja, los había elevado a una de las posiciones más altas en su imperio. Vamos, muchachos, háganlo por mí, tal vez pidió el rey. Sin duda los jóvenes dijeron: oh rey, apreciamos mucho tu bondad, pero solamente hay una cosa que nos detiene, y es el mandamiento de Dios que dice: no te inclinarás a ninguna imagen. Bueno, el viejo rey seguramente sonrió. Ah, sí, esos mandamientos ya están fuera de moda. Tal vez estaban bien cuando ustedes vivían en Jerusalén, pero no pueden guardarlos aquí, en el gran mundo. A veces hoy día todavía escuchamos este tipo de argumento. Y aún más, lo que realmente necesitamos es una religión más amplia, una que no sea tan absurda. Más aún, toda la gente importante, abogados, doctores, oficiales, pastores, se están postrando delante de mi imagen. ¿Me quieren decir ustedes que están en lo correcto y que todos los grandes hombres y mujeres del mundo están equivocados? Escuchen, si sus propios padres adoraron imágenes, y dicho sea de paso, esto era de alguna manera verdad. Era por eso que los judíos estaban en la cautividad. ¿No creen que la religión de sus padres, siguió el rey, debería ser un ejemplo para ustedes? Pero había solamente una cosa que les impedía postrarse, y era el simple mandamiento de Dios. Me gusta la forma en que los jóvenes le respondieron al rey cuando éste les ofreció una segunda oportunidad. Ellos dijeron: no cuidamos de responderte sobre este negocio. En otras palabras, no necesitamos una segunda oportunidad. No precisamos más tiempo para reconsiderar nuestra posición. Esos jóvenes simplemente no se dejaron intimidar por el horno de fuego y continuaron diciendo: he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Este es un tremendo testimonio de fe. Si Dios los libraba, bien. Si no, aún así ellos les servirían. Su fe en Dios no dependía de su liberación. Su obediencia brotaba de un principio. Igualmente será con los hijos de Dios en los últimos días. El que Dios los libre de la persecución o no, o aún de la muerte inminente, no es el factor clave. Lo único que realmente cuenta para ellos es que aman a Dios y serán obedientes a Él por eso. Ya para este momento, el rey estaba completamente furibundo. Noten qué fue que él dijo. Está registrado aquí en la Biblia. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces tanto de lo que cada vez solía. Daniel 3:19 es lo que registra eso. La historia bíblica dice que el calor del horno era tan intenso que mató a los soldados que se lanzaron a los hebreos dentro del horno. El texto bíblico cuenta así: y porque la palabra del rey daba prisa y había procurado que se encendiese mucho la llama del fuego, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Ahora, ocurre algo muy interesante. El registro bíblico continúa diciendo: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse de prisa, y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses.
Piensen por un momento en esto. Todo lo que se quemó fueron las sogas con que los habían atado. En vez de herir a los hebreos, el fuego realmente los había libertado. Esa, mis queridos amigos, es la parte de la historia que más me gusta. Aquí notamos que Dios no libró a los 3 hebreos del horno de fuego. Lo que realmente hizo fue caminar con ellos en medio del fuego. Esa es la clase de Dios que tenemos. ¿No es maravilloso? Todos nosotros tenemos dificultades y pruebas en nuestra vida, pero la seguridad de las Escrituras es que nuestro Dios promete estar con nosotros y caminar con nosotros en medio de las dificultades. Esa es una maravillosa seguridad para los últimos días, cuando el pueblo de Dios pasará por las pruebas que vendrán y tendrá la misma seguridad que Dios estará con él y que Jesús caminará con él a través del fuego. Cuando leo este versículo me recuerda a Desmond II, el único soldado norteamericano no combatiente que haya recibido la medalla de honor del Congreso, la mayor condecoración militar que ofrece el ejército de los Estados Unidos. Desmond creció en un hogar cristiano y conocía bien esta historia. Había aprendido desde pequeño los 10 mandamientos. Cuando lo alistaron en el ejército norteamericano el 1 de abril de 1942, solicitó brindar sus servicios como no combatiente porque sentía que Dios no deseaba que él matase a nadie. Así que se alistó en el ejército como cadete médico. Desmond relata que cuando se arrodilló para elevar su oración vespertina la primera noche en la barraca, recibió una lluvia de botas de los otros soldados que se estaban cambiando. Sin embargo, pudo sobrevivir hasta ver el día que los mismos soldados que le habían lanzado las botas le pidieron para que elevase una oración en favor de ellos antes de entrar en el campo de batalla cerca de Guam, Leyte y Okinawa. El sábado 5 de mayo de 1945, el 10º Ejército de los Estados Unidos le ordenó a la 77ª División que lanzara un asalto mayor contra la escarpa de Maeda, un largo acantilado de 18 metros de altura que era la clave de la batalla de Okinawa. Sin el comando norteamericano saber, los japoneses habían decidido lanzar ese mismo día un contraataque masivo contra esa misma escarpada. El pelotón en el cual Desmond era el único camillero sobreviviente había sido reforzado con un total de 200 hombres que debían escalar el acantilado. Ellos debían neutralizar el comando japonés que se encontraba escondido en una cueva a un par de metros del borde de la montaña. La batalla fue tan encarnizada que en pocos minutos había 100 hombres entre muertos y heridos, y los 55 hombres que aún podían moverse bajaron la montaña en búsqueda de refugio. Solamente 2 permaneció de guardia, su uniforme empapado con la sangre de todos aquellos a quienes trataba de ayudar. Milagrosamente pudo ayudar 75 hombres a quienes llevó a salvo. 2 relató que le tomó varias horas operando por sí solo para poder llevar tantos hombres hasta un lugar seguro. Y durante la mayor parte del tiempo bajo el fuego cruzado de rifles, ametralladoras y morteros. Desmond 2 veces se abrió una cortina de fuego de artillería encima de él. En esa colina, un batallón de soldados japoneses, cientos de hombres, trataron durante horas ese sábado de mayo de 1945 de matar al único cristiano ferviente y no pudieron. Nuestro Dios no está muerto, queridos amigos. Lo que Dios hizo por Sadrach, Mesach y Abednego, también lo hará por nosotros hoy en día. En realidad, Desmond II dijo: durante todo el tiempo que pasé en el ejército, mi mayor fuente de fortaleza era el estudio diario de la Biblia y la oración. Cuando hablaba con Dios, parecía perder todo sentido de miedo. A Dios sea la honra. Noten la forma como Nabucodonosor le habló a Sadrach, Mesach y Abednego. El texto bíblico dice así:
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Esta experiencia le dio a Nabucodonosor una maravillosa lección sobre quién es Dios. También le mostró cuán pacientemente había tratado de ganar el corazón de Nabucodonosor para sí mismo, como lo hace justamente con todos nosotros. Tanto impresionó a Nabucodonosor toda esta experiencia que el rey hizo proclamar otro edicto. El texto bíblico cuenta ese edicto de esta manera: y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él. Y el mandamiento del rey mudaron, y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que su Dios. Por mí, pues, se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Yo me imagino que Dios tiene que haberse sonreído de Nabucodonosor cuando oyó este nuevo edicto. Saben, queridos amigos, ordenarle a la gente a servir a Dios es tan fructífero como ordenarle a un joven que se enamore de una jovencita. Porque para que el amor sea amor verdadero, tiene que ser de libre espontaneidad. Así es con Dios. El único servicio que Dios encuentra aceptable es cuando los hombres le sirven porque deciden servirle por cuenta propia, no porque un gobierno toma medidas legales al respecto. Pero Nabucodonosor hizo solamente lo que sabía hacer. Le ordenó a la gente por doquier que adorara al verdadero Dios. Esta gran ilustración de fe y obediencia es más que una mera historia inspiradora. Porque recuerden que las historias de Daniel ilustran las profecías y lo que sucederá al pueblo de Dios en los últimos días. El libro paralelo de Daniel, que es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, describe una escena semejante. Notemos las similitudes. Voy a leer el texto. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. El punto clave: en los últimos días, mi querido amigo, gira en derredor de la adoración y lealtad a la bestia. Continuamente, a través de Daniel y Apocalipsis, se da un aviso de precaución acerca de la falsa adoración. Y hace grandes señales, dice el texto bíblico. Voy a leer nuevamente. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adorare la imagen de la bestia sea muerto. Luego, después que esta bestia hace descender fuego del cielo y realiza asombrosos milagros, hace una imagen de la bestia. Ustedes se pueden dar cuenta que Apocalipsis usa el mismo lenguaje que Daniel.
Entonces se le ordena a la gente que adore esa imagen. Aquellos que se nieguen a hacerlo deben ser muertos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Ustedes ven que se proclaman restricciones económicas. Y finalmente la pena de muerte sobre aquellos que se niegan a adorar la imagen de la bestia o a recibir la marca de su nombre. En nuestro tema de hoy no vamos a discutir los detalles de la marca de la bestia, porque este es un asunto tan importante que le dedicaremos un programa entero más adelante. Asegúrense de no faltar bajo ninguna circunstancia, porque es de importancia eterna para todos nosotros. El punto más importante que saco de esta sección de Daniel es que personalmente debo yo ser leal a Dios en estos días, así como lo fueron los 3 jóvenes hebreos en la crisis que enfrentaron en Babilonia. Creo que ustedes también quieren ser fieles a Dios, ¿no es verdad? Ahora, al ir al siguiente capítulo, el capítulo 4 de Daniel, tenemos una nueva escena, un asunto distinto. Este capítulo se concentra en el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un gobernante sumamente arrogante, egocéntrico y dominante, cuyos deseos eran atendidos inmediatamente por todos. Durante varios años, Dios había tratado de revelársele, pero el terco rey solo se interesaba en su propio poder. Al fin de nuestro estudio, notaremos cómo un cambio radical en este rey, que fue uno de los hombres más poderosos de la tierra. Como veremos en unos instantes, este gran gobernante racionalizaba la evidencia clara y contundente de que era el Dios del cielo y no los dioses paganos los que estaban en el control del universo. Así que observemos el hecho dramático y humillante que llevó finalmente al rey Nabucodonosor a aceptar a Dios como el supremo gobernante de hombres y reinos. Miremos. Dios le envió a Nabucodonosor otro sueño. Él vio un gran árbol. El árbol creció tanto que su copa llegaba hasta el cielo. Era tan grande que se podía divisar de todas partes del mundo. Repentinamente descendió un santo mensajero del cielo. Cortad el árbol y destruidlo. Pero dejad el tocón, ligado con hierro y bronce en la hierba del campo. Los sabios de Nabucodonosor no pudieron dar explicación al sueño. Finalmente se presentó Daniel. Le explicó al rey Nabucodonosor que él era el árbol que había visto en su sueño. Había llegado a ser fuerte y su poder se extendía hasta las partes más distantes de la tierra. Pero caería de su poder. Sería echado de entre las gentes y viviría como un animal salvaje. 12 meses más tarde estaba admirando su prosperidad cuando oyó una voz del cielo que decía: Se te ha quitado la autoridad real. Se te echará y vivirás como las bestias salvajes. Pasaron 7 años viviendo como un animal antes que finalmente reconociera al Dios Altísimo. Después de años de ambivalencia, Nabucodonosor finalmente le entregó su lealtad completa al Dios del cielo. Fue restituido a su trono y su poder aumentó más en sus años postreros. Después de años de lucha, años de poner en tela de juicio y discutir contra otro poder, finalmente reconoció que necesitaba a Dios. Es admirable que Nabucodonosor, rey de la nación más grande que haya existido en la tierra, diese su lealtad al Dios Altísimo. Fue necesaria una gran lucha para llegar al corazón de este rey tan orgulloso. Pero después de 30 años, finalmente, este rey reconoció al Dios del cielo. El hecho que necesitamos
a Dios en nuestra vida es una conclusión que le cuesta aceptar a mucha gente. Para que podamos aprender esa lección tan importante, a veces Dios permite que pasemos por dificultades y penurias. A través de ellas nos damos cuenta que nosotros no tenemos todas las respuestas. Notemos lo que Daniel declaró a Nabucodonosor respecto a esta lección. La Biblia dice así: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quisiere lo da. Nabucodonosor tuvo que aprender la verdad básica del Evangelio. Tuvo que estar dispuesto a que Dios gobernase su vida. Es Dios el que pone reyes y quita reyes. El mensaje de que Dios está en el control de los eventos del mundo nuevamente sale a relucir en este capítulo. Dios ama a la gente y quiere que el ser humano tenga lo mejor en la vida. Nótese el consejo que Dios le dio a Nabucodonosor. Escuchen aquí. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia hacia los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La única forma en que Nabucodonosor podía haber detenido la calamidad que se avecinaba sobre él era entregando su vida a Dios. Debía reconocer a Dios como el gobernante de su vida y así evitar el desastre que le sobrevendría. Hay algo más que me gusta de esta historia, y es que aún después de esta advertencia que Dios le dio a Nabucodonosor sobre la calamidad que se aproximaba, él esperó 1 año más antes de permitir que finalmente aconteciera. Dios esperaba que Nabucodonosor respondiera positivamente, pero no lo hizo. Algunas veces, así como en el caso de este rey, Dios permite que la gente se hunda hasta lo más profundo antes que puedan reconocer la necesidad que tienen de él. Eso fue justamente lo que ocurrió con este rey. La profecía se cumplió al pie de la letra y el rey estuvo loco durante un periodo de 7 años. Al fin de este periodo, Nabucodonosor recuperó sus facultades mentales y dijo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Pasaron 3 décadas antes de que Nabucodonosor reconociera al Dios del cielo como el Dios verdadero. Ya no exaltó más Nabucodonosor a sí mismo, sino que exaltó y alabó al Dios del cielo. Cuando una persona reconoce a Dios como el dueño de su vida, entonces finalmente encuentra la paz verdadera. Ahora viene la mejor parte de esta historia. Es la parte que más me gusta. Dios hizo por Nabucodonosor algo que necesitamos entender. Eso que hizo con el rey quiere hacerlo hoy día con cada uno de nosotros. Quiere que todos nosotros nos salvemos en su reino. A veces, querido amigo, Dios permite que caigamos hasta el fango antes de poder ayudarnos. Nuestro orgullo muchas veces nos ciega y no vemos nuestra desesperada necesidad de salvación. Dios no salvó a Nabucodonosor porque él fuera bueno, no lo era. Era un gobernante orgulloso y arrogante, pero Dios lo amaba a pesar de sus debilidades. A veces algunos sienten que son demasiado malos para que Dios los salve,
que han caído demasiado bajo y han hecho muchas cosas malas. Pero la historia de Nabucodonosor debe darnos esperanza hoy. Que si Dios pudo salvar a aquel rey, puede salvar también a cualquier persona. Escuchemos lo que dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es algo que no merecemos, ni podemos ganar. Es un don gratuito mediante Jesús, porque la paga del pecado, continúa diciendo la Biblia, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Escucha una cosa, si la salvación es un don, entonces todos nosotros podemos ser salvos. Solo necesitamos aceptar ese regalo. Si la salvación dependiese de cualquier cosa que tuviésemos que hacer, como buenas obras, por ejemplo, nunca sabríamos si somos salvos, porque nunca podríamos estar seguros de haber hecho lo suficiente. Pero Dios nos ha hecho a todos iguales en lo que a recibir la salvación se refiere. Todo lo que tiene que hacer cualquiera de nosotros es aceptar el regalo que Dios nos ofrece hoy. ¿Cómo aceptamos el don de la salvación? Miren lo que la Biblia dice. Y sacándoles fuera les dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer significa simplemente confiar y depositar toda nuestra confianza en Jesucristo. Este creer es más que un reconocimiento intelectual de que Jesús murió por nosotros. Implica que confesemos que Él nos salvará. Hay 4 pasos para ir a Jesús. Veamos. Creer que Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el segundo paso. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento. Hechos 11:18 dice lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento, o llegar a sentir un dolor suficientemente grande como para apartarnos de lo malo que estamos haciendo en nuestra vida, no es algo que nosotros desarrollamos por nosotros mismos. Es un don de Dios. Obra en aquellos que lo aceptan. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos da un espíritu de arrepentimiento, de manera que en forma espontánea nos damos cuenta que queremos algo mejor en la vida. Esto nos lleva al punto número 3, confesar los pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y la sencilla realidad es que si yo le pido a Jesús que me perdone por mis pecados y equivocaciones, Él lo hará. No cabe la menor duda. Si yo fuera a la policía local y presentara una confesión completa de algo malo que hice, puede ser que me pongan en una celda y me den una multa, dependiendo de la seriedad de la infracción. Pero si confieso todo a Dios, Él me da una hoja en blanco y yo puedo comenzar de nuevo. Eso es algo extraordinario. Abrir la puerta del corazón. Esa es la siguiente medida que tenemos que tomar. Abrirle el corazón y permitir que Jesús entre. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto, mi querido amigo, significa que ahora el amor de Jesús controla mi vida y Él me da el poder para hacer lo que Él quiere que yo haga.
Permítanme ilustrarlo de esta manera. Un niñito va caminando por la orilla de la playa y al lado de la playa hay una grande montaña. El padre del niño le dice a su hijo: ¿quieres subir la montaña? El niño mira la montaña y se da cuenta que sus piernecitas nunca podrán subir esa gran montaña. El padre pregunta de nuevo: ¿quieres subir la montaña? Sí, le dice el niño, pero no sé cómo podré subir. Ah, responde el padre, si tú quieres subir, yo te cargo. ¿Ven ustedes? El niño toma la decisión, pero el padre provee el poder muscular necesario. Así es también en la vida cristiana. Dios nos pregunta si queremos ser salvos, pero sabemos que nuestra fe es pequeñita y débil. Si se lo pedimos, Dios suplirá el don de la salvación y el poder necesario para vivir como Él quiere que vivamos. Es así de sencillo. No depende de si hemos vivido una vida buena o mala, o si sentimos algo especial dentro de nosotros. Dios ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Será que en este momento está viendo este programa alguien que nunca aceptó a Jesús como su Salvador? ¿Sientes en tu corazón que necesitas de Él? ¿Estás cansado de luchar solo y ya no sabes más qué hacer con tu vida? ¿Te has sentido a veces como Nabucodonosor luchando para abrirle el corazón a Jesús? Él te ama y en este momento está tocando la puerta de tu vida. ¿Quieres aceptarlo? ¿Serías tan amable de escribir en una hoja de papel: Señor, deseo aceptar tu don de salvación? Tal vez tú ya aceptaste a Jesús un día, pero hoy estás muy lejos. Entonces, tú puedes tomar la hoja de papel y escribir lo siguiente: quiero volver a Él mientras hay tiempo. ¿Serías tan amable de escribir? Señor, deseo aceptar tu don de salvación. Yo sé que muchos de los que ven este programa ya caminan con Jesús y desean continuar caminando con Él. Tal vez desearían escribir: Señor, ayúdame a continuar caminando contigo. Les digo por qué es importante indicar la decisión de una manera física. Cuando sentimos algo y no hacemos nada al respecto, se hace más difícil que podamos responder en el futuro. Si Dios pudo salvar al duro, rebelde y pagano rey Nabucodonosor, ciertamente puede salvarte a ti y a mí, y estará con nosotros, tal como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Ahora quiero invitarte para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, el rey Nabucodonosor luchó durante años para abrirte el corazón. Cayó hondo, se hirió en la vida, en la locura y en la desesperación, finalmente abrió el corazón a Dios. Oh Padre querido, no permitas que nosotros nos endurezcamos como lo hizo ese rey. Si hoy día estamos escuchando tu voz, ayúdanos a abrir el corazón y entregarte la vida. Bendice a cada una de las personas que están asistiendo a este programa. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro próximo seminario, amigos queridos, estudiaremos juntos 2 capítulos de Daniel, los capítulos 5 y 6. El primero será sobre los eventos que culminaron en la última noche de Babilonia. En ese capítulo veremos cómo el libro de Apocalipsis, que es un libro paralelo al libro de Daniel, compara estos eventos con lo que llama Babilonia moderna y predice una caída similar para ella. Este dramático evento histórico tiene un gran significado para los días en que vivimos. Después veremos una de las más grandes historias del libro de Daniel, Daniel en el foso de los leones. Es una historia que ha sido repetida una y otra vez.
pero es mucho más que una historia. Esperen para ver. Espero que ninguno de ustedes se pierda estos dos importantes capítulos. Léanlos antes de ver el próximo programa. Que Dios los bendiga. Un grande abrazo para todos. Los Estados Unidos son sin lugar a dudas un imperio mundial. Son un centro de comercio e industria. Su influencia política sobre asuntos mundiales es extensa y su ejército temido por muchos en derredor del mundo. Pero aún los Estados Unidos palidecerían en la insignificancia comparados con la dominancia de la antigua Babilonia. En el pináculo de su poder, Babilonia lucía indestructible. Aún así, los gobernantes de ese imperio mundial fueron aniquilados en una sola noche y destruida su ciudad. Desafortunadamente, Babilonia fue destruida por falta de respeto al Dios del cielo. Los sucesores de Nabucodonosor olvidaron su experiencia. Aunque a él le tomó 30 años, Nabucodonosor finalmente le dio su completa lealtad a Dios, como vimos en nuestro último episodio. Dios le dio a Nabucodonosor otro sueño. Vio un árbol gigantesco. El árbol creció tanto que su copa tocaba el cielo. El árbol representaba a Nabucodonosor mismo. Se había convertido en un líder fuerte y poderoso, con gran influencia, pero continuamente rechazaba al Dios del cielo. Desde el comienzo de la cautividad, Nabucodonosor había desafiado al Dios de los israelitas. Se llevó los vasos sagrados del templo judío y burlonamente los puso en su templo pagano. Un evento significativo habría de cambiar a este testarudo rey. Fue echado de entre los suyos para vivir como un animal salvaje. Esto duró durante 7 años hasta que reconoció que Dios es el verdadero gobernante sobre los reinos de los hombres y que Él elige a quién ha de gobernar sobre ellos. Aunque Nabucodonosor reconoció al Dios Todopoderoso, sus sucesores no lo hicieron. Abiertamente desafiaron al Dios del cielo. Para explicarnos más sobre el colapso dramático de este imperio, escuchemos a nuestro orador en su tema Babilonia entonces, Babilonia ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro emocionante programa de esta serie de las profecías de Daniel para nuestros días. Hoy veremos los capítulos 5 y 6 del libro de Daniel. Sería bueno tener a la mano papel y lápiz para anotar los puntos importantes de nuestro programa de hoy. Bueno, ya han transcurrido 23 años desde la muerte de Nabucodonosor y Babilonia se ha desvanecido considerablemente desde sus días de gloria y esplendor. Después de Nabucodonosor vinieron una serie de gobernantes incompetentes. Su hijo, Evil-Merodach, duró solamente 2 años. Fue asesinado después por su cuñado, que murió 4 años más tarde, dejando en el trono a un niño completamente indefenso. Un grupo de conspiradores asesinaron a este niño rey y uno de ellos se colocó en el reino. El nombre de él era Nabonido. 6 años más tarde,
Nabonido transfirió su ciudad capital de Babilonia al distante oasis de Tema en Arabia. Luego entonces transfirió el reino a su hijo Belsasar. Nabonido había perdido mucha popularidad a causa de sus ideas religiosas y su trato con la gente. Justamente por este tiempo, Ciro el Grande, el rey persa, comenzaba su asombroso crecimiento rumbo al poder. Ya había tomado Media y había conquistado Lidia en el extremo oeste. Alarmado por la carrera armamentista de los persas, Nabonido volvió a Babilonia. Poco después fue vencido en Opsis, 185 kilómetros al norte de Babilonia. Su propio pueblo se rebeló contra él. Simultáneamente, otro destacamento bajo la dirección de Darío el Medo se dirigió hacia el sur contra las murallas de Babilonia. Amigos, era esta la dura realidad que confrontaba Belsasar durante aquel famoso banquete. El imperio virtualmente perdido, Nabonido escondido y el enemigo a las puertas. Pero, ¿por qué habría de preocuparse aquella grande ciudad? ¿Por qué habrían de preocuparse los babilonios? Los muros de la ciudad eran altos y macizos. Tenían suficiente comida almacenada dentro de la ciudad como para soportar cualquier sitio. Por otro lado, el Éufrates, el río, corría por el medio de la ciudad trayendo buena agua. El enemigo abandonaría el bloqueo mucho antes que se rindiera la ciudad. Babilonia realmente era inexpugnable, de la misma forma que aquel gran transatlántico Titanic era insumergible. Mientras recordemos los eventos que tuvieron lugar la última noche de Babilonia, notaremos cómo el Nuevo Testamento aplica los eventos y cómo los relaciona con lo que llama la Babilonia moderna o la Babilonia espiritual. ¿Por qué? Porque una caída similar se predice para la Babilonia espiritual. Ambas Babilonias, la histórica y la espiritual de nuestros días, poseen las mismas características. Más aún, Apocalipsis ve un cercano paralelo entre lo que ocurrió aquella fatídica noche en el año 539 a.C. y lo que habrá de ocurrir en los últimos días. Mientras elaboramos esta conexión entre la antigua y la moderna Babilonia, es importante que exploremos las razones de la caída de la antigua Babilonia. ¿Cómo es que esta grande ciudad pudo ser derrubada? Seguridad, poder, belleza. Los babilonios tenían todo, pero en un momento extraordinario, de una manera sorprendente, todo eso se les fue. Así que volvamos a la antigua Babilonia y recordemos esta dramática caída que el imperio tuvo. Seguro tras los muros de Babilonia, Belsasar dio un gran banquete. Fuera de los muros, los ejércitos de los medos y los persas esperaban. Su líder había determinado desafiar y derrocar la superpotencia mundial. Belsasar se sentía vanamente seguro al observar la sala de banquetes y notar la riqueza y el poder con los que gobernaba. Como un acto desafiante hacia el Dios del cielo, Belsasar ordenó que se trajeran los vasos sagrados de Dios. Dedicados solamente a la adoración de Dios, ahora el rey pagano bebió de ellos en desafío abierto a Dios. Repentinamente apareció una mano humana. Los dedos sin cuerpo comenzaron a escribir un mensaje codificado en la pared. Después de levantarse del suelo, el rey llamó a los astrólogos y magos para interpretar la escritura. Pero fracasaron nuevamente. En ese momento, la reina madre, después de oír de la escritura misteriosa, le habló a Belsasar de la sabiduría de Daniel al interpretar sueños.
Frenéticamente el rey hizo llamar a Daniel. Daniel dijo que Dios había enviado la mano a causa de los caminos blasfemos y pecaminosos del rey. La sala quedó en silencio mientras Daniel hablaba. Mené, Miné, Tekel y Parsín. Dios ha puesto número a los días de vuestro reinado y lo ha hecho finalizar. Se os ha pesado en la balanza y se os ha hallado en falta. Vuestro reino se ha dividido y se ha dado a los medos y los persas. En su desesperación por coartar este mensaje de condenación, Belsasar vistió a Daniel de púrpura, le colocó un collar de oro en su cuello y lo proclamó como el tercer gobernante del reino. Pero Babilonia había fenecido. Los ejércitos de los medo-persas entraban por los muros de Babilonia. Esa noche, 12 de octubre, 538 a.C., Babilonia fue tomada y muerto Belsasar. Hasta el momento de su caída, Babilonia continuó siendo una maravilla de arquitectura. Aunque la ciudad fue diseñada para ser bella, sus arquitectos con mente magistral también diseñaron un sistema de defensa que la hacían virtualmente impenetrable. Los babilonios lo tenían todo y creían que duraría eso para siempre. Pero los habitantes de Babilonia pagaron el precio de desafiar abiertamente al Dios del cielo. Ustedes pueden preguntarse cómo el rey persa Ciro el Grande pudo conquistar Babilonia cuando las paredes aparentemente eran impenetrables. ¿Cómo fue que esta ciudad fue capturada? Ciro, el comandante de los medo-persas, elaboró una ingeniosa obra de ingeniería. Él y sus soldados desviaron el cauce del río Éufrates hasta un lago artificial. Luego entonces, al bajar el nivel del agua, marcharon sus ejércitos por el río debajo de los muros de la ciudad hacia las puertas internas que habían sido dejadas abiertas por los soldados babilonios que estaban borrachos aquella noche. Así fue que cayó la Gran Babilonia. Otro punto de interés que debemos notar es el contraste entre Daniel y Belsasar con sus invitados en el banquete. Aunque Daniel pasaba ya de 80 años, no tenemos ningún problema para imaginar su apariencia radiante como lo describe la Biblia. La Biblia relata la tersura de su piel, el brillo en su paso y el timbre en su voz. Qué contraste hacía con el desenfreno que rodeaba la sociedad de esos tiempos. Cuán agradecido estaría Daniel que en su juventud había resuelto no contaminarse con las bebidas o las comidas malsanas. Daniel omitió el saludo acostumbrado. Oh rey, para siempre vive. Era lo que siempre se decía, pero en esta ocasión sonaría completamente falso en vista de la inminente muerte de Belsasar. Frente a los comensales y dirigentes de la nación reunidos, Daniel recordó al rey el juicio que había experimentado Nabucodonosor a causa de su orgullo, cómo su mente había enloquecido hasta asemejarse a la mente de un animal, hasta que confesó finalmente que el Dios Altísimo gobernaba el reino de los hombres. Noten la declaración de Daniel. Voy a leer. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Como ven, el acto degradante fue usar las vasijas de la adoración a Dios en la adoración de deidades paganas. Fue este hecho la última gota que colmó la paciencia divina y trajo la ira de Dios y la caída de Babilonia.
Babilonia se caracterizaba por la mezcla del paganismo con la verdadera adoración de Dios. Así como Belsasar usó los vasos sagrados del templo en Jerusalén en la adoración de dioses falsos, igualmente habrá hoy una mezcla de la verdad con el error. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro compañero de Daniel, encontramos ilustraciones y paralelos cercanos a lo que hemos visto en Daniel 5. Nótense estos paralelos mientras leemos estos versículos en Apocalipsis 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y entonces vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ustedes notan que las condiciones que existían cuando cayó la antigua Babilonia, cuando se secó el río Éufrates y preparó el camino para Ciro y sus ejércitos, quienes vinieron del oriente para libertar al pueblo de Dios y llevarlo de vuelta a Jerusalén, estas mismas circunstancias se repiten al final de la historia humana, descritas por el libro de Apocalipsis con un lenguaje más o menos parecido. Así es que el libro de Daniel nos ayuda a entender los eventos de Apocalipsis que nos llevan hasta la batalla de Armagedón, en la cual se ve involucrada la Babilonia moderna. Veremos esto en forma más detallada más adelante en el programa. La caída de Babilonia tiene gran significado para nuestra comprensión del mensaje más amplio en Daniel y Apocalipsis. Notaremos vez tras vez 2 puntos en particular. Primero, la caída de la Babilonia simbólica es uno de los temas centrales en el libro de Apocalipsis. Estas profecías que están por cumplirse en cualquier momento tienen una relación muy estrecha con la caída de Babilonia literal. Segundo, el cumplimiento exacto de las profecías acerca de la caída de Babilonia literal nos ayudan a confirmar nuestra confianza en las profecías de la inminente caída de Babilonia simbólica. A manera de interés, noten algunos de los paralelos entre la antigua Babilonia en los días de Daniel y la Babilonia espiritual descrita en el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer 2 columnas. Babilonia la antigua, la literal, según Jeremías, mora en muchas aguas. La Babilonia de nuestros días está sentada sobre muchas aguas. La Babilonia antigua en un momento cayó. La Babilonia de nuestros días ha caído Babilonia. La primera, para siempre seré señora, no quedaré viuda, es lo que dice. Y miren ahora lo que dice la Babilonia de nuestros días. Yo estoy sentada reina y no soy viuda. La primera Babilonia, hay una advertencia contra ella: salid de en medio de ella, pueblo mío. Y miren la advertencia para la actual: salid de ella, pueblo mío. La Babilonia antigua, después de su caída, los cielos y la tierra darán alabanza, según Jeremías. Y según Apocalipsis, cuando la Babilonia moderna cae, los apóstoles y los profetas se regocijan. Finalmente, vean esta otra señal. En la Babilonia antigua, como una piedra será negada y no se levantará. En la Babilonia de nuestros días, como una gran piedra de molino echada en el mar, Babilonia será derribada. ¿Se dan cuenta ustedes que al leer el libro de Apocalipsis queda claramente establecido que habrá otra Babilonia en el tiempo del fin? Claro que la Babilonia moderna no es la misma Babilonia de los días de Daniel. Cuando Ciro y Darío conquistaron Babilonia, esta llegó a ser un montón de ruinas y ha permanecido así hasta el día de hoy. La Biblia habla del levantamiento de otra Babilonia que hará con que el pueblo de Dios
o que hará con el pueblo de Dios lo que la antigua Babilonia hizo con el pueblo de Dios en los días de Daniel. La Babilonia moderna es el gran opresor final del pueblo de Dios en el tiempo del fin, en nuestros días. Noten conmigo el lenguaje de la Biblia al referirse a Babilonia. Vamos a leer. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De acuerdo con el versículo 15, el agua sobre la cual se sienta la mujer representa gente. Esta es una de las cosas emocionantes de la profecía. La Biblia siempre se explica a sí misma. Escuchen la interpretación clara de este símbolo. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hoy en día, todavía usamos el mismo lenguaje cuando nos referimos a la gente como un mar de caras, por ejemplo. Así, el agua representa gentes o naciones sobre las cuales Babilonia asume el control. Como ven, el objetivo primordial de Babilonia es fornicación o adulterio. El adulterio es una relación ilícita. Es obvio que esto no es un adulterio físico, es un adulterio espiritual. El adulterio espiritual es una relación ilícita que combina la adoración de Dios con el falso culto. En el capítulo 5 de Daniel vimos cómo Babilonia actuó en forma desafiante contra Dios en una relación ilícita, mezclando elementos de adoración de Dios con la adoración de los dioses paganos. Esta Babilonia simbolizó lo que es el adulterio en el aspecto físico. La fornicación de Babilonia moderna o el adulterio es igualmente una relación ilícita que mezcla elementos de adoración a Dios con prácticas paganas. Dios se ha disgustado mucho con esta situación. Cuando combinamos su verdad con errores humanos, Dios no se agrada. Babilonia da a entender que adora al verdadero Dios, pero tiene elementos de paganismo mezclados en su cristianismo. Así que aquí, en Apocalipsis, se nos advierte contra esta forma de religión que tratará de forzar a la gente a adorar falsamente a Dios con su clase de cristianismo mezclado con paganismo y con enseñanzas humanas. Babilonia proclama la adoración del verdadero Dios, pero tiene elementos de paganismo mezclados en medio de su mensaje. Así que aquí en Apocalipsis Dios quiere advertirnos de la existencia de esta forma de religión que tratará de forzar a la gente a adorar a Dios de manera equivocada. Dios usa un lenguaje muy severo para describir los sistemas religiosos falsos de los últimos días. Miren lo que dice. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amigos, llamar a una mujer de prostituta o ramera es posiblemente el insulto más grande que se le puede hacer a una mujer virtuosa. Pero a esta mezcla de error y verdad, Dios le llama una ramera. Este falso sistema en Apocalipsis al que Dios llama Babilonia es una mezcla de lo pagano con enseñanzas verdaderas de la Biblia. Esto es lo que confunde a tanta gente. En nuestro mundo más liberal de hoy, mucha gente dice, bueno, un poquito de religión es bueno, y simplemente porque este poquito de religión es enseñado en una denominación particular o por un determinado predicador, está bien. Pero aquí es donde el diablo ha engañado a tanta gente. La única prueba para cualquier iglesia o cualquier predicador no es cuán sinceros son, porque la mayoría de los predicadores o la mayoría de las denominaciones son muy sinceras. También lo son los budistas, hinduistas, musulmanes y muchas otras personas. Obviamente, si la sinceridad es la prueba de que un hombre está en lo correcto o está equivocado, entonces todos están en el camino correcto. Dios nos advierte contra este tipo de error, contra
las falsas enseñanzas que se denominan Babilonia. Y esta es la razón por la cual es tan importante que nosotros pongamos a prueba todo lo que la gente dice, usando la Biblia, claro. Si algo es sacado de otra fuente que no sea la Biblia, entonces esa enseñanza es parte de Babilonia. Esto es justamente lo que hizo la antigua Babilonia. Tomó un poco de la verdad y la mezcló con las ideas humanas en la adoración de sus propios dioses. Y en la Babilonia moderna será exactamente igual. Algunas enseñanzas bíblicas mezcladas con enseñanzas humanas respecto a Dios que sean aceptables en el mundo moderno contemporáneo. Eso es lo que Babilonia querrá hacer. ¿Se dan cuenta por qué este tema de Babilonia y su caída se repite tanto en los libros de Daniel y Apocalipsis? Ustedes notarán nuevamente que Dios se refiere a ella como el lugar donde mora Satanás. Vean lo que está escrito. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. De la misma forma como la Babilonia antigua cayó cuando mezcló la verdad con el error, así también la Babilonia moderna cae en el momento en que mezcla la verdad con el error, o el cristianismo con el paganismo. Cuando haya cometido este acto corrupto de mezclar el paganismo con el cristianismo, Babilonia llega a ser, como lo indica la Escritura, el lugar donde mora el diablo. El siguiente versículo indica cuán diseminada será esta apostasía. Vean. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Donde dice, todas las gentes han bebido, encontramos la idea de que la apostasía se encontrará por todas partes. Se encontrará en todo país, en toda ciudad, en toda aldea y suburbio. Así que aquí no estamos hablando de un asunto insignificante. Ha ocurrido, amigos queridos, una apostasía de la verdad de grandes proporciones. Y esta es la razón por la cual Dios está sumamente preocupado a fin de que cada uno de nosotros como individuos comprendamos los detalles. Esto indica que la vasta mayoría de las personas han sido engañadas. Tal vez algunos de nosotros hayamos crecido creyendo en esta apostasía y no en la verdad desde nuestra juventud. Esta es la razón por la cual es tan importante que estudiemos la palabra para descubrir cuál dice Dios que es la verdad y cuál es el error. Dios nos ha dejado con su luz en nuestras manos. Él no nos ha dejado solos para que adivinemos un asunto tan importante. Noten cuál es el llamado final de Dios. Voy a leer en la Biblia. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto me parece sugerir que un buen número de sus preciosos hijos, los preciosos hijos de Dios, todavía está en Babilonia. Notemos nuevamente mientras leemos este versículo de Apocalipsis, su llamado es para que abandonen Babilonia. A veces me encuentro con gente que piensa que puede cambiar a Babilonia y la puede reformar permaneciendo dentro de ella. Pero Dios no nos pide que hagamos eso. Él nos dice: salid de ella, pueblo mío. Uno de los puntos que sobresale en el estudio de este capítulo es que no todo lo que se dice verdad es verdad. No todo lo que se presenta como cristianismo es cristiano o bíblico. No toda religión es genuina. Así que entonces, cuán importante es que nosotros nos demos cuenta que este falso sistema religioso existe y entonces evitemos a toda costa ser engañados. Cuando lleguemos al capítulo 7 de Daniel, donde trata del cuerno pequeño, identificaremos otros detalles más de este asunto. Yo creo que todos ustedes que han
estado estudiando estas maravillosas profecías, podrán, a medida que Dios les revela su verdad, obedecerla y aceptarla. Eso es lo que Dios espera que hagamos ahora mismo. Cuánto nos ama el Señor, que se tomó el trabajo de advertirnos para que ninguno de nosotros sea engañado en los últimos días. Él nos ha dado un intelecto capaz de discernir la verdad del error y nos ha prometido estar siempre con nosotros. Él sabe que pararse del lado de la verdad requiere dedicación y que esto, como consecuencia natural, puede hacer que sus seguidores tengan que pasar por experiencias difíciles. Nunca ha sido fácil ponerse del lado de la verdad. Es por eso que me gusta estudiar el libro de Daniel. Las páginas de este libro no solo revelan la voluntad de Dios para nuestra vida, sino que nos permiten vislumbrar la vida de otros que han pasado por circunstancias similares. Mientras examinamos la vida de Daniel, ciertamente podemos decir que Dios siempre estuvo con Daniel. En varias ocasiones Dios lo libró de pruebas, desafíos y situaciones que amenazaban su vida. Y en todas ellas Daniel fue fiel. Habiendo salvado Dios la vida de Daniel en la toma del reino babilónico por los medo-persas, Daniel se enfrenta ahora a otro desafío. Él había impresionado al rey Nabucodonosor con su fidelidad a Dios. Ahora podía impresionar al nuevo rey medo-persa. Ambos reconocerían el Dios del cielo mediante el testimonio de Daniel. Daniel fue asignado como uno de los principales administradores en el gobierno medo-persa. Aunque esta era una posición envidiable, le ocasionó a Daniel su más severa prueba. Puesto en pocas palabras, si continuase adorando a su Dios, encontraría la muerte. Es una historia dramática, una que tal vez usted conozca muy bien. Así que miremos cómo la fidelidad de Daniel trajo evidencia innegable del poder de Dios del cielo al recién formado reino medo-persa. Todo esto está mejor ilustrado en el video. Entonces miremos el video. Es realmente admirable que dos gobernantes mundiales, Nabucodonosor y Darío, hayan reconocido al verdadero Dios por el testimonio de Daniel. El secreto de su éxito se debía al tiempo que dedicaba a su relación con su Dios. Pero como hemos descubierto en esta serie, esta relación puso a Daniel en directa oposición contra las fuerzas del mal. Satanás deseaba desesperadamente debilitar esta alianza, y así la influencia de Daniel en Medo-Persia. Cuando Daniel fue nombrado a una posición prominente en el nuevo gobierno medo-persa, muchos de sus colegas se llenaron de envidia. Fraguando su caída política, engañaron al rey Darío que firmara un decreto que le prohibía a todos la adoración a otro que no fuese el rey durante 30 días. Los transgresores serían lanzados en el foso de los leones. El día que el decreto quedó en vigor, Daniel le oró a su Dios. Los príncipes fueron ansiosamente a Darío con la queja. Darío se vio forzado a declarar la pena de muerte contra Daniel y este fue lanzado al foso de los leones. Darío no pudo dormir esa noche que lanzó a Daniel en el foso de los leones. Pasó toda la noche en angustia e introspección. Tan pronto como amaneció, Darío corrió al foso. Daniel, Daniel, ¿te ha salvado tu Dios de los leones? Oh rey, ojalá vivas por siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel y éste ha cerrado las fauces de los leones. No me han hecho daño porque soy inocente ante los ojos del Señor. El rey no cabía de júbilo. Inmediatamente dio órdenes que sacaran a Daniel del foso y a la vez echaran a los intrigantes príncipes. Luego escribió a todos los pueblos y naciones de todo idioma sobre la tierra. Aquí vemos el final de las dos leyes. La antigua ley demandaba que todos adoraran a Darío. Y la nueva ley que todo el mundo debía reverenciar al Dios de Daniel. Daniel siempre supo esto. Las leyes humanas pueden cambiar en cualquier momento, pero la ley de Dios, nunca.
Es realmente admirable que Daniel haya sido nombrado como administrador tanto en el reino babilónico como en el medo persa. Su carrera excepcional en las cortes de estos reyes es una evidencia de su carácter. Su vida es un ejemplo de fidelidad, valor y confianza. Un político con integridad. Daniel atribuyó su éxito a su estrecha relación con su Padre Celestial. La consideraba como el aspecto más importante de su vida. Pero aún así, se encaró al conflicto como resultado de sus creencias. Durante su tiempo en las cortes se hicieron muchos intentos para forzarlo a una falsa adoración. Pero la intención en esta lección de prohibirle a Daniel que adore en verdad a su Dios es significativa. El Apocalipsis nos dice que en los últimos días se coaccionará al pueblo de Dios para que adoren falsamente a Dios y finalmente se prohibirá adorarlo en verdad. Pero su pueblo será firme en ambos puntos. Como Daniel, habrán desarrollado una relación personal con su Dios. Qué tremenda crisis para Daniel. Aunque en esta etapa ya él tenía aproximadamente 80 años de edad, todavía debe haberle temido a la muerte, especialmente la horrenda muerte como resultado de ser despedazado por leones. Pero los príncipes del reinado medo-persa estaban determinados a ver el final de Daniel. ¿Por qué él, Daniel, siendo un judío que había servido nada menos que al reino de Babilonia, habría de ser colocado por encima de ellos? Bueno, hay dos puntos principales sobresalientes en este relato que me impresionan. Notemos lo que dice Daniel 6:5. Voy a leer. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Amigos queridos, la única área en que los príncipes podían encontrar falta contra Daniel era en su obediencia a la ley de Dios. La vida de Daniel era irreprochable y estos príncipes maquinadores revisaron todo lo que Daniel hacía y no pudieron encontrar nada que pudieran usar en su contra. Sus libros mostraban un 100%. Daniel no era solamente un hombre moral, era un hombre profundamente espiritual. Era transparente en todos sus actos, era un hombre honesto. Recuérdense que las historias de Daniel proveen la base para el entendimiento de las profecías que son para el tiempo del fin, o entonces para nuestros días. Así que en esta historia, uno de los puntos sobresalientes es que Daniel estaba en conflicto por causa de la ley de Dios. No sería sorprendente encontrar en las profecías de Daniel, particularmente en el capítulo 7, que en los últimos días habrá un conflicto en torno de la ley de Dios. La obediencia de Daniel a la ley de Dios y cómo él adoró a Dios eran dos puntos claves de este conflicto. Así que podemos esperar que los puntos en la crisis final serán los mismos. Habrá conflicto en relación con la ley de Dios y la forma en que la gente quiere adorar a Dios. Ahora, el segundo aspecto sobresaliente de esta historia es la vida de oración de Daniel. Miren lo que dice la Biblia. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. El registro bíblico señala que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando se firmó el decreto para que durante 30 días no se hiciera ninguna petición a ningún dios u hombre, excepto al rey, esto no cambió los hábitos de oración de Daniel. Durante esos 30 días, él pudo haber orado en el closet, pero para Daniel eso habría significado esconder su fe. En vez de esto, se arrodilló delante de la ventana abierta, tal como siempre lo había hecho, y oró 3 veces al día a su Dios. Aquí se encontraba el secreto del poder de Daniel.
esta era la razón de la fortaleza de Daniel en Babilonia y en Medo-Persia. Si alguna vez hubo un tiempo cuando Daniel necesitaba orar, era ahora. Daniel sintió esa importancia. Algunos pueden pensar que esto era algo pequeño, que él podía haber orado secretamente y nadie se hubiera dado cuenta. En esa forma, podría haber evitado el foso de los leones, podría haber evitado peligros, dificultades, pero para Daniel, la obediencia a Dios era más importante que la vida misma. No le daría a nadie la oportunidad de pensar que él no era fiel a su Dios. Su relación con Dios era más importante para Daniel que la vida. ¿Cómo podemos nosotros, los que vivimos casi 2500 años más tarde, desarrollar una relación estrecha con Dios? Escuchemos esto. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Amigos queridos, desarrollar una relación con Dios o conocer a Dios es la cosa más importante del mundo. Desarrollar una relación con Dios es como desarrollar una relación con cualquier persona. Para tener una relación significativa con una persona requiere tiempo. Si yo paso solamente unos pocos minutos al día con mi amigo o mi esposa, entonces la relación no será muy profunda. Las relaciones requieren más que un breve encuentro personal. Las relaciones requieren que las personas pasen una buena cantidad de tiempo juntas. Ahora, si Jesús es nuestro mejor amigo, es importante que pasemos mucho tiempo junto con Él. Obviamente, esta era la base de la vida poderosa de Daniel. Él oraba 3 veces al día. Debido a que pasaba ese tiempo especial con Dios, él pudo verlo más allá del foso de los leones. En los últimos días, cuando nuevamente el poder apóstata prohíba la verdadera adoración e imponga la falsa adoración y la desobediencia a la ley de Dios, únicamente aquellos que como Daniel desarrollaron esa relación personal con Dios podrán mantenerse firmes delante de las pruebas que vengan en aquel día. Permítanme leerles el decreto que será pasado sobre el pueblo de Dios en los últimos días. Miren aquí. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia, sean muertos. Esto es terrible. Permanecer fiel a Dios en una situación como esa requiere que tú confíes en Dios plenamente. La confianza en alguien se desarrolla al conocer bien a esa persona. La forma en que llegamos a conocer a Dios como a un amigo es a través de su palabra. Miren lo que dice la Biblia. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Como ustedes pueden ver, la Biblia es el programa de Dios para que yo lo siga. El estudio de la Biblia y la oración son los ingredientes esenciales para construir una relación personal sólida con Dios. En la crisis final, los puntos serán los mismos. Una relación estrecha con Dios es lo único que nos permitirá a mí y a ti vivir una vida de obediencia, en armonía con todos los mandamientos de Dios. Noten el siguiente versículo. Voy a leer aquí. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El estudio de la Biblia, mi querido amigo, nos ayudará a descubrir cuál es la doctrina correcta. Nos reprobará de nuestros pecados, nos corregirá si hemos hecho mal y también nos mostrará el camino correcto. Y el resultado del estudio diario regular es el siguiente. Miren, voy a leer aquí.
para que al hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Notaron? La palabra perfecto aquí significa maduro. El estudio de la Biblia nos ayuda a madurar en nuestra relación con Dios. Es por eso que estos programas son tan importantes. Sin duda tú estás encontrando, como cientos de personas, que al estudiar el libro de Daniel, tu relación con Dios está aumentando. Tú no solamente estás recibiendo información teórica, sino que también estás conociendo a Jesús como tu amigo y Salvador. Yo creo que cualquier cristiano que tome en serio los eventos finales de la historia de este mundo, querrá pasar un tiempo cada día estudiando la palabra de Dios y hablando con Él en oración, de manera que nuestra relación con Él llegue a ser más real cada día. ¿No quisieras abrirle el corazón a Jesús en este momento? ¿No quisieras decirle, Señor, ayúdame a conocerte mejor a través de tu palabra? Yo quiero orar contigo ahora, mientras tú le expresas esta decisión a Jesús. Querido Padre, gracias porque a través de la historia de Daniel vemos que en los momentos más difíciles de la vida de tus hijos, tú estás presente. Sabemos que así como Babilonia persiguió a los jóvenes hebreos y a Daniel, Babilonia moderna en nuestros días perseguirá a tu pueblo. Oh Señor, permite que cada día crezcamos en la comunión contigo, de manera que cuando lleguen los momentos difíciles, nada ni nadie nos haga desistir del camino que escogimos. Bendice a cada una de las personas que están mirando este programa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora ya estamos preparados para las grandes profecías del libro de Daniel. En nuestro próximo programa, el tema será la identidad del cuerno pequeño. Veremos cómo la verdad se ha mezclado con el error en nuestros días y millones han sido engañados. Ansiosamente espero el momento de poder compartir con ustedes esta emocionante información. Que Dios les bendiga. Un grande abrazo para todos.